por continuar en sintonía de HCH Matutino y bienvenidos a un nuevo espacio de análisis ya casi al cierre de la semana. La pregunta que vamos a abordar hoy es si Yosi Toscano puede ser elegido consejero del Consejo Nacional Electoral en un nuevo giro pues de toda la controversia en el campo político electoral. Y la respuesta es sí, él sí puede ser, pero antes tiene que renunciar tanto a ser diputado suplente del Congreso Nacional. Como lo es actualmente. En este momento, correcto. Y a ser aspirante a diputado ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el proceso que debe seguir, Rafa? Bueno, justamente creo que ese es lo más complejo de la decisión que tomó el Partido Liberal, porque en cierta forma escogieron el camino o uno de los caminos más difíciles, porque si no hubiese sido una persona que está aspirando y que además es diputado, sencillamente se hubieran tenido que ocupar de la renuncia de Ana Paola Hall y del nombramiento de la nueva persona. Pero en este caso, primero él tendría que renunciar y cuando hablamos de renunciar es que se tiene que hacer efectiva la renuncia. Hubieran elegido de los que ya habían participado en las audiencias. Correcto. De hecho, él participó, pero en este momento él tiene la condición de diputado y candidato. Entonces él tiene que despojarse de esas dos condiciones y después de eso gestionar la renuncia de Ana Paola Hall y también el nombramiento de Yosi Toscano. ¿Y por qué digo que es un camino difícil? Bueno, porque recordemos que lo que había planteado Salvador Narrala era que en un mismo momento iban a buscar la renuncia de Ana Paola Hall y el nombramiento del nuevo. Ahora, antes de eso, tienen que buscar la renuncia de Yosi en ambos lados. Uno de esos, el Consejo Nacional Electoral, que eso pasa a nivel de pleno de consejeros. Ahora, es importante mencionar que cuando se creó el Consejo Nacional Electoral en enero de 2019 fue a través de una reforma constitucional. Y ustedes pueden ver el párrafo sombreado abajo, que ahí en esa reforma constitucional es donde dice la Constitución, no pueden ser consejeros los que al momento de ser electos estén nominados u ostenten un cargo de elección popular. Es decir, la doble condición que Yosi Toscano tiene ahorita es justamente la prohibición que establece la Constitución. Por eso es ahora que se tendría que despojar de hay un detalle, todo eso es lo que es legal. Correcto, lo formal. Pero un acuerdo político el pasalizo. Podría superar eso. Es que la única manera que se puede elegir un nuevo concejal es ahorita, a través de un acuerdo político. A través de un acuerdo político que se va a negociar, no me pregunte porque no sé. Sí, eso es pero el acuerdo político puede ser uno que le acepten a Salvador Narrala, a Yosi Toscano, porque hay debate también en el partido que liberal, porque Yosi, claro. ¿Verdad? Hay debate. Sí, allá hay un componente, me parece a mí, don Eduardo, de confianza de Narrala hacia Yosi Toscano, pero hay otros actores involucrados. Hacia su persona. Exacto. Pero no a la institución política. Que es la más grande. Correcto. Entonces lo que quiero decirle es que aquí puede darse acuerdos políticos como el siguiente, que yo tampoco lo descarto ahora. Que en efecto acepten que sea Marlon Ochoa el que presida el CNE. A partir de septiembre. A partir de septiembre y no el Partido Liberal, pero el Partido Liberal pone el peón, o Salvador Narrala pone su peón que él quiere. Para comenzar. Sí, porque le dolió, honestamente le dolió no tener la presidencia en el año electoral, cuando se escogió. Bueno, pero también hay otro detalle. El ser presidente, Cecilia Raquel, del CNE. Y el CNE, y usted, Rafa y Carolina, no es que tiene un control. No, si fuese así, entonces José no tuviera problemas ahora. Sí, tiene un grado de control, pero no tiene el control total. No, todo es votación. Sí, claro. Pero sobre todo es el hecho de estar al frente. Sí. A ellos les juega mucho en contra el ego. Pero ¿de qué le sirve a él estar al frente si se diera el caso que otra vez dos estén contra él? Entonces no pasa nada. Sí. Si no hay incidencia. Lo mismo que le pasó ahorita a la abogada Cosette. Ella es la presidenta, pero no pudo aprobar lo que ella quería. Claro, exacto. Ahora, no es la primera vez que un diputado, primero, busca el tribunal, en este caso Consejo Nacional Electoral. Vean ustedes los antecedentes que ubicamos. Primero, Eric Rodríguez era diputado del Partido Liberal en 2014 y él renunció a ser diputado para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. La primera vez que ya era CNE.
No, este era tribunal todavía. Era tribunal, que ¿verdad? fue el pleno que compartió justamente con David Matamoros Patson, Eric Rodríguez, en ese caso. Luego, vean ustedes, el año pasado, Lourdes Mejía, diputada suplente del PSH, pasa a ser magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. Ese era el caso que yo tenía cercano. El antecedente está claro. Lo que pasa fue en este gobierno. Claro, el antecedente está claro. Lo que pasa que aquí es cuando se quiere, se hace, y cuando no. Ahora, hay casos todavía más recientes. Víctor Savillón este año pasó de ser diputado del Congreso Nacional, renunció a sustituir a su hijo en la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Es decir, los antecedentes, como ustedes dicen, del Partido Liberal, del Partido Nacional, del PSH, de Libre, ha habido en los últimos años. Ahora, como lo dijimos ayer, y de hecho Carolina lo acaba de introducir a la mesa, es que parte del por qué escogen a Yossi Toscano, evidentemente hay un vínculo personal con Nasralla, pero él ya pasó el proceso de selección. Es decir, lo que busca evitar en esta parte del Partido Liberal es que él pase por un proceso de convocatoria, correcto. Pero aquí hay dos cosas importantes, don Eduardo. Si el bloqueo originalmente era en el CNE por el tema de las sesiones y avanzar en el cronograma electoral, ahora el bloqueo es doble, porque si Rixi Moncada dijo no prestamos los votos, ahora el bloqueo también es en el Congreso Nacional, tanto para sesionar, porque Redondo no convoca, como también para gestionar los reemplazos. Y ahora les voy a decir algo. De cierta forma vamos a ver el compromiso del oficialismo del Congreso, por lo menos de que el proceso avance con todas sus complejidades, con la ampliación del TREP, porque eso solo puede pasar por el Congreso, y para que no venza esa ampliación faltan 5 días. Ahora, en este momento Libre está en una posición de comodidad, porque tiene poder de veto tanto en el CNE como en el Congreso Nacional. La pregunta es, ¿qué mecanismo de presión va a utilizar la oposición para mover un poco el árbol? Yo creo, y lo decía ayer, que parte de... Bueno, primero, don Eduardo, yo los escuché a ustedes en horas tempranas del noticiero, que probablemente podría venir una convocatoria desde el CNE para tantear, porque muchos ya se olvidaron de Ana Paola Hall. Evidenciando también, pues. Sí. ¿Cómo reacciona Ana Paola Hall, que sigue siendo consejera? Y bueno, también qué comportamiento sigue teniendo Marlon Ochoa. Pero por otro lado... Pero actuaría de una actitud no correcta si la presidenta convoca y no asiste ella. Entonces, el reflejo que le va a dar a una opinión pública, a un pueblo hondureño, aunque ella ya haya renunciado, pero su renuncia no ha sido aceptada, ella debe estar al frente del cargo. Bueno, y es que, a ver... Si el nombramiento de ellos, si no termina de fructificar... Ella sigue siendo, pues. Ella sigue siendo consejera, exactamente. Ahora, en el caso del Congreso, yo sí creo... Sigue desaparecida. Sigue desaparecida. Que hay un aspecto a considerar. Por lo menos en el caso del Congreso, si la oposición quisiera presionar para que por lo menos sesionen, podrían hacer uso de las sesiones extraordinarias. Redondo, pues, ha dicho que no piensa convocar por el tema, supuestamente, de las remodelaciones, pero la Constitución da paso a que, si no se quiere convocar, 5 diputados convoquen a sesiones extraordinarias. Ahora, esto solo serviría para obligar a sesionar, para poder nombrar y aceptar renuncias si ocupan los 86 votos. Entonces, la pregunta aquí, y bueno, de hecho la presentación iba por lo que usted acaba de decir, todo esto pasa por acuerdos políticos, pero yo creo que, don Eduardo, aquí ya es momento también de que no hay acuerdos, porque Rixi dijo que no iba a votar. Tiene que haber. Sí, tiene que haber. Se ocupan 86 votos. Sí, se ocupan 86. Pero algo van a pedir ahí, algo van a poner de acuerdo. Pero la pregunta entonces, ¿quiénes son los que tienen que buscar el surgimiento de esos acuerdos, don Eduardo? Y cuando me refiero a quiénes, no hablo solo de los partidos ya sabemos, pero ¿quiénes dentro de los partidos? En Libre, evidentemente, Mel Zelaya y Rixi Moncada. En el Partido Nacional asumiríamos que Tito Afura, pero en el Partido Liberal, hoy por hoy, ¿quién tendría que instar a los acuerdos y a que las negociaciones inicien? Nasralla. Y el pollo no es en la actualidad, pues. Bueno, detrás del Ejecutivo. Esa es la cuestión. O sea, yo creo que si se aventaron a proponer a Yossi Toscano, ya tienen que tener una estrategia de cómo iniciar las negociaciones. Si solo presentaron el nombre y no buscan negociaciones ya, pueden correr el riesgo de quemar la postulación de Yossi Toscano y que, como acabamos de decir, no siga adelante el proceso. Así que veremos qué sucede si convoca la presidenta del CNE y si Luis Redondo pues se ve presionado a convocar a sesiones del Congreso Nacional. Pero entre tanto,
pues continúa HCH Matutino y usted no se despegue del televisor. Buenos días.